Tus días contados, mis sueños, deseos están en tus manos. Solo son Sí, es así, las solamente eso. cosas. Por Señor, una te gallo cada confiando avena. de gracia, la muerte que quiero querer. El sol de justicia que alumbra mi ser. Con libertad Esa fue la que siento. dejó de la lonchera, pero era para que se la fuera mordiendo. Bienvenidos a este nuestro espacio de Creciendo en la Fe. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. No sé si algunos recuerdan que hace como 15 días, creo, compartimos una prédica que hubo en el portal de alguien de Corunum. Muchos hicieron muchos comentarios en el grupo que tenemos de WhatsApp, a muchos nos tocó, en lo particular yo creo que no fui el único que la repitió, y esa persona es Johncito, una persona muy especial, con una manera muy particular de llevar su relación con Dios, y pues nos sentimos honrados de que realmente Johncito haya tenido la disposición y el tiempo para acompañarnos con este tema que nos va a brindar. Entonces, nada, Johncito, te presento oficialmente. ¿Qué te cuento? Este grupo. Hola, ya prendí la cámara, que la directora me estaba diciendo que prendía la cámara. ¿Qué va, mi negro? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Luchito. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, nada, pues nosotros tenemos un grupito negro, ya nos hemos reunido algunas veces presencial. Básicamente estos encuentros los hacemos cada 8 días virtuales. Y qué te cuento, han sido espacios de mucha bendición, son muchas personas, no todos se conectan, pero siempre sentimos que los que se conectan es porque era como el espacio para ellos, ¿cierto? La prédica tuya en especial de hace como 15 días, que yo te decía Vea, que aquí qué está cosa mi de locos, teacher, vea. la compartimos en el Vaya, grupo mi y amor, donde muchos papá. comentarios, Que mucha quiere ir al revelación. baño. Entonces por eso también pues queríamos que tú nos compartieras algo en particular que el Señor te colocara en el corazón. ¿Qué hacemos? Nos conectamos, a veces hacemos vigilia, hicimos una vigilia muy bonita. Este sábado hizo 8 días, más de 100 personas en la parroquia pues por acá donde vivimos Cate y yo. Y vamos programando pues como diferentes espacios, hermano, enamorados al igual que tú del Señor. Y nada, me siento muy honrado de que hayas aceptado la invitación, está acá con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Luchito. Con esa invitación de Luchito, yo casi apago la cámara y yo no, eso es que va a venir alguien especial. Indigno de esa presentación. Bueno, Lucho, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a todos por abrir el corazón y disponerse para este espacio. No es fácil con tantas ocupaciones, los que son padres, madres de familia, pues aquellos que tienen hijos, los que están en el trabajo, estudiando, a veces es un tema muy complejo, pero yo estoy seguro que cuando uno persevera, Dios siempre, pues Dios no se deja ganar en generosidad. Y cuando uno decide darle algo, se supone, darle un espacio a Dios, termina siendo uno el regalado todo el tiempo. Entonces es muy bonito y pues quiero reconocer, pues hay mucha gente conectada y es demasiado bacano. Hay grupos de oración donde se conectan 4 o 5 personas realmente.
incluso hasta por esas 4 o 5, hasta por una persona, valdría hacer lo que fuera necesario. Con una sola persona que hoy salga diciendo, Dios me habló, yo ya libré la noche, y Luchito y su esposa ya han librado todo el esfuerzo que han hecho. Porque finalmente uno lo que hace es buscando que la gente se pueda encontrar con Dios. Yo les cuento un poco de mí. Bueno, como Luchito ya me presentó, mi nombre es John Restrepo. Yo hago parte de una comunidad a la cual también pertenece Lucho y su esposa, que se llama Cor Unum. Llevo ya 8 años y medio de nacido. Yo hablo de 8 años y medio de nacido porque antes, pues tengo 33 años, pero pues no había nacido cuando vivía solo en el mundo. A mí Dios me ha cambiado la vida de una manera impresionante. Entonces, como diría San Pablo, indignamente yo, pero como diría San Pablo, ay de mí si no lo hablo, pues ay de mí si no hablo lo que Dios ha hecho. Y me apasiona mucho, mucho esto. Soy casado, llevo 2 años y medio de matrimonio, y pues le sirvo a Dios no de tiempo completo, tampoco quisiera. Yo los que he escuchado predicar dicen, no, a mí me encantaría servirle a Dios de tiempo completo, pero no, yo amo lo que hago. Yo amo estudiar, acabé de hacer una maestría, amo trabajar, amo jugar fútbol, amo hacer de todo, entonces, pero me encanta también servirle a Dios y estar cerca de Él. A mí ha sido como un complemento perfecto de la vida. Quería traerles como una presentación, pero pasó algo a última hora. De hecho, tengo 2 computadores, de una me voy a guiar como en la guía, pero bueno, si es necesario yo les paso el documento como con toda la información de donde estoy abstrayendo, donde va a estar fundamentada toda la presentación, pues toda esta ponencia, por si alguien quiere profundizar, bienvenido. El tema entonces que les quiero compartir hoy se llama Jesús, principio, centro y meta. Diosito, perdón, ¿Sí? ¿sabes qué nos faltó? La oración para comenzar el No, tema. de una. Sí, claro que sí. De hecho, yo también lo tenía en mente. Entonces, antes de comenzar, regálenme un segundito. Me dicen si escuchan bien. Me dicen si escuchan bien la música, porfa. Perfecto. Sí, Perfecto. John. Ok. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que llegue a nuestras vidas, a nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que vengas en este momento a nuestra vida. Dice la palabra de Dios que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Y en fe sabemos que Él está en medio de nosotros. Papá, yo quiero poner a tus pies todos estos hijos tuyos, todos estos amigos, hermanos, que han decidido apartar un rato de su día para escuchar sobre ti, para buscarte. Señor, tú sabes mejor que nadie cómo está cada uno de estos corazones, sus necesidades, sus dificultades. Tú conoces cada una de nuestras luchas, papá. Yo te pido, Señor, que en esta noche nos hables al corazón. Yo te pido, papá, que toda palabra que sea pronunciada por mis labios vengan de ti, Señor. Que sean suscitadas por el Espíritu Santo, por tu Santo Espíritu. Señor, sellamos el aire, ventanas, puertas, el lugar donde estamos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, para que toda distracción, toda interrupción que quiera hacer el mal sea echado afuera, para que no quepa duda alguna, inquietud o malentendido,
para que llegue como una certeza a nuestro corazón ese mensaje que has preparado desde la eternidad. Yo te pido, papá, que sea tu Santo Espíritu conectando nuestros oídos con el corazón. Que todo lo que podamos escuchar hoy, al igual que la Virgen María, lo podamos guardar en nuestro corazón. Como Ishabete, que guardaba todo en su corazón. Yo te voy a pedir que pronuncies la palabra Jesús con tus labios. Ese nombre ante todo nombre, que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Jesús. Y podemos experimentar cómo todas nuestras preocupaciones del día, nuestro cansancio, cómo todos aquellos pensamientos que nos robaron la paz durante el día van saliendo de nosotros mientras pronunciamos Jesús. Y nos vamos llenando de esa sustancia divina de Dios. Podemos ser conscientes de nuestra respiración en este momento. Nos salimos de nuestro cronos, del tiempo de nosotros, para adentrarnos al tiempo de Dios, al Kairos, que es un tiempo sin tiempo y sin espacio, que es un eterno presente, donde Él siempre te está esperando a ti y a mí, donde Él siempre aguarda por nosotros. Desciende, Espíritu Santo, sopla nuestra vida, sopla nuestro corazón, Espíritu de Dios, Santo, Santo, Santo. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos bendiga Dios, que es amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, habiendo ya sellado este espacio, de hecho, miren que tenía preparada la canción y todo para orar, pero se me había pasado. Gracias, Luchito, por recordarme. Entonces, el tema que vamos a conversar hoy es Jesús, principio, centro y meta. Ustedes saben que nuestra fe como cristianos católicos es cristocéntrica, ¿cierto? Todo lo que hacemos nosotros está enfocado en Jesús, en Cristo. Y Jesús pues fue preanunciado con mucha anterioridad, muchísimos años antes de que llegara a todo el pueblo judío, que era quien lo esperaba, ¿cierto? Nosotros, ustedes saben que nosotros tenemos raíces judías, nuestra iglesia católica tiene raíces judías, y muchos judíos que entendieron la plenitud del mensaje lograron convertirse, pero no una conversión de malo a bueno, pues no de ser alguien malo a pasar a ser alguien bueno, sino una conversión de llegar a de empezar a buscar la perfección en lo que ellos conocían. A hoy, muchos judíos aún esperan al Mesías, esperan ese Dios que va a llegar triunfante con un ejército que los va a liberar del yugo romano, que finalmente eso pasó. Los judíos eran esclavos del imperio romano y ya no lo son. Y eso lo hizo Jesús, eso lo hizo el cristianismo. Sin embargo, ellos no ven más allá de lo que pueden ver y de lo que vieron sus padres en el desierto, cuando fueron liberados cuando atravesaron todo el desierto, siendo liberados de los egipcios, cuando salen de Egipto. Todas esas promesas que hizo Dios, que finalmente las cumplió en Jesús, no todos lo vieron, ¿cierto?
Hay cientos de testimonios y cientos de profetas, muchos profetas. En la Biblia tenemos mencionados unos cuantos, pero fueron muchos los profetas que en el Antiguo Testamento anunciaron el nacimiento de Jesús. Isaías tiene hoy 3 libros de 3 capítulos que son El siervo doliente, no recuerdo los números en este momento, pero describen tal cual lo que Jesús vivió. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los judíos no lo vieron? Hay algo, y de hecho está en la Biblia, creo que está en el Evangelio muy claro, en el Evangelio de San Juan y de Lucas, donde dicen que al momento de resucitar Jesús, los sacerdotes de aquella época le pagaron muchísima plata a los que estaban parados cuidando el sepulcro para que ellos dijeran que los hombres de Jesús, los que lo seguían, lo habían tomado su cuerpo y se lo habían llevado. Por eso el cuerpo nunca apareció. Y esa es la teoría que hoy todavía muchos judíos manejan. Y finalmente, con tanto anuncio que hubo y la descripción tal cual de lo que pasó con la vida de Jesús, los judíos no han sido capaces de ver la realidad, ¿cierto? La perfección de lo que escucharon y prometieron sus profetas. De hecho, dice en el Apocalipsis que hasta que no se convierta el pueblo judío no va a llegar el fin del mundo. O sea, hasta que el pueblo judío no acepte a Jesús como su Dios y Rey, no llegará el fin del mundo. Por eso podemos estar tranquilos, porque los 3 días de oscuridad todavía falta que pasen, porque los judíos todavía no lo ven muy cerquita. Pero eso es algo que va a pasar. Ningún otro Salvador fue anunciado como lo fue Jesús, ¿cierto? Estamos hablando de Confucio, de Buda, de Sócrates, de todos esos que se sienten y fueron padres de la ciencia y padres de algunas religiones, no fueron anunciados. Ellos fueron llegando y de hecho anuncian a otro. Hay algo también súper teso en nuestro Jesús como fe y como centro de nuestra realidad y de nuestra fe, es que ese Jesús partió la vida en 2. La historia de Dios, la historia del mundo, perdón, lo partió en 2. Todo el mundo, quien ha estudiado historia, quien ha hecho temas de filosofía, todo el mundo sabe que hay un antes y después de Cristo. Y hay una historia antes de Cristo y una historia después de Cristo. Crea o no crea en Dios, sea o no sea católico o cristiano, está el antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es un fenómeno de Jesús. Y es un fenómeno de Jesús que no solamente pasó en la historia del mundo, que pasa en nuestras vidas. Si Jesús ha pasado por tu vida, definitivamente tiene que haber un antes y un después de Jesús. Y si eso todavía no ha pasado, entonces porque seguramente no has tenido una intimidad fuerte con el Señor. Yo ahorita les decía en la presentación mía, les decía que yo llevo 8 años y medio de nacido, porque para mí me transformó. Y ni siquiera es que lo diga yo, es que alrededor mío lo empezaron a notar. Todo el mundo, cuando empieza a caminar en Dios, entonces pues uno ve esto como es de nota, es una cosa de loco, eso es diferente a todo. Entonces todo el mundo quiere que la gente empiece a conocer y empieza a ver, es que te tenés que convertir, ves que eso es pecado, ves que eso no se hace, ves que... Y empieza como a hablar alrededor de qué es y no es correcto. Y a mí me pasa algo diferente con mi familia. En mi familia todos somos católicos por tradición, por practicantes no mucho, pero por tradición todos católicos. Misa de cada 8 días los domingos, por cumplir, ¿cierto? Mi abuela, yo siento que mi abuela toda la vida me dijo que no, pues que finalmente había que rezar, porque cuando uno se moría, ahí era que empezaba a necesitar de Dios, y que ahí sí empiece a buscar a ver quién lo salva. Entonces por eso había que ir a misa, pero era un Dios que se empezaba a manifestar como al final de los tiempos, cuando caía la enfermedad, cuando había un problema, y era el momento donde había que acudir a Él. Mi familia, pues imagínense, yo les cuento que nosotros íbamos a misa cada 8 días y para que nos dieran la ración, es que yo soy más viejito acá que muchos, pues, pero yo no sé si alguno sabe que la ración es esa, como la liga que le dan a uno los papás cada 8 días. Y para que a mí me dieran la ración, o para que me invitaran a comer mango o crispetas a la salida, que era una delicia chiquito, había que decir de qué trató el evangelio. Y a mí eso no me daba, o sea, yo iba a misa y siempre me quedaba dormido, hasta muy grande, me quedaba dormido todo el tiempo.
Y luego de que me encuentro con Jesús, voy a un grupo de oración y empieza todo el proceso de conversión, y más que de conversión es de enamoramiento por Jesús, de Jesús. Yo nunca empecé a decir nada en mi casa, o sea, yo no les decía, "Oye, eso es pecado, se tienen que convertir, no está yendo a misa, mire, esto está mal, si se está embriagando, si pierde el control, vea usted". Yo a nadie le decía, pero ellos empezaron a ver que John empezó a vivir diferente, y el que se mantenía rumbeando ya no rumbeaba, pues sí salía, pero no hasta tarde, no perdía el control, no llegaba embriagado, pues de perder la conciencia. Que aquel John que le da pereza hacer cosas se volvió más servicial, que aquel John que en algunos momentos perdía la paciencia y era algo impaciente, escuchaba con más tranquilidad, no peleaba, no reparaba. Yo con mis hermanas todo el tiempo he peleado. Yo tengo 2 hermanas y eso era la pelea cada 8 días por quién trapeaba, quién barría y quién lavaba los baños. Entonces, como todo el mundo le sacaba el cuerpo a la lavada de los baños, entonces yo, no, venga, yo empiezo a lavar los baños para que esto sea mejor. O sea, yo empecé a cambiar en mí. Y eso empezó a hacer que las cosas cambiaran. Entonces ya empezó, oye, vení, ¿qué estás haciendo? Eso es del grupo de oración que estás yendo, contame. Entonces ya cuando nos sentábamos a comer juntos, ya ellos empezaban a preguntar y yo les respondía. De hecho, una vez que yo les decía, pues eso no es bueno que ustedes sepan tanto, y hoy se lo digo a ustedes, porque para que haya pecado mortal, se tienen que juntar 3 condiciones para que haya pecado mortal. El primero es que atente contra los 10 mandamientos, ¿cierto? O sea, que sea materia grave de pecado. Lo segundo es que haya intención. Si hay intención, sabiendo que es materia grave y hay intención, se cumple la segunda condición. Y la tercera es que haya conocimiento pleno. Es decir, ustedes antes, a ver, vamos a poner un ejemplo. Uno tiene que conservar algo que se llama el ayuno eucarístico, ¿cierto? Antes de consumir a Jesús, que es una persona, más adelante lo vamos a hablar, uno debe tener un ayuno de 1 hora antes de la comunión. Entonces, por eso hablan de media hora antes de la Eucaristía, porque aproximadamente 20-25 minutos de la Eucaristía ya se comulga, ¿cierto? Entonces ahí daría la hora del ayuno eucarístico. Si alguno de ustedes se comía la empanada antes de entrar a la iglesia, pues hay materia, ¿cierto? Porque de hecho es bajo el ayuno eucarístico, es bajo pecado, están los mandamientos de la iglesia. Entonces hay materia de gravedad. ¿Hay intención? Sí, porque usted está comiendo la empanada con intención, usted la quiere comer, pero había desconocimiento, entonces usted no tenía pecado mortal. Como yo les acabo de contar el chisme, si ustedes comulgan después de comerse la empanada, ya tienen que confesar, porque ya sí es pecado. Y cosas así, muchas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una violación? Se jodieron, mire. A mí también me pasó lo mismo. Yo dije, como, ¿y para qué me contaron? Y así un poco de cosas. Pero también hay algo detrás de todo eso. Por ejemplo, cuando hay una violación, hay una relación sexual, ¿cierto? Fuera del matrimonio. Entonces es materia grave de pecado, atenta contra los 10 primeros mandamientos. La persona sabe que es pecado, entonces ahí está la segunda condición, pero no hay consentimiento. La persona que es violada no quiere tener esa relación. Por eso esa persona no se tiene que confesar, porque no cumple las 3 condiciones para ser pecado mortal. Entonces, cuando ya mi familia empezó a saber eso, una vez que hablamos de los disfraces, que será otro tema, después Luchito me cuenta, para no desviarme mucho, me invita y lo hablamos para cerquita a octubre, para que conversemos acerca de los disfraces y de toda esa práctica. Entonces, cuando hablaban de eso, decía, no, pero es que yo antes no sabía, entonces eso no era pecado. Y si bien es cierto, tampoco pueden experimentar lo que es sentirse amado por Dios y cercano a Dios, que es súper teso, porque es que la gente que no conoce a Dios, pues bueno, peca menos que nosotros, sí, pero nunca alcanzarán a vivir lo que ustedes y yo podemos vivir conociendo a Dios, como lo conocemos. Cuando empezamos con esos pequeños detalles, yo soy guardia del Sagrado Corazón de Jesús, yo consagrado a Jesús por María y consagrado al corazón de Jesús, y entender que Jesús es una persona que sufre, que llora, que no simplemente esa persona a la que yo me le acerco a pedir milagros. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno empieza a tener estos espacios y más cercanía con Jesús, entonces todo el mundo le busca para que uno busque a Dios para que le haga el favor. Y te dicen, ve,
A vos que te escucha más Dios, decirle que me ayude con esto, mira que esta enfermedad que hay en mi familia, mira esta dificultad económica que tengo, y todo el mundo está esperando a que ese Dios, que es más o menos lo más parecido a un superhéroe, llegue en su rescate, ¿cierto? Y Jesús escucha y Jesús le duele nuestro llanto, pero cuando tú entiendes que es que ese Jesús al que estamos hablando en este momento, que es principio, centro y meta, finalmente es verdadero Dios y verdadero hombre, porque nos quedamos solo en esa parte de Dios y en esa parte que todo el mundo nos ha vendido, porque cuando yo tengo a un Jesús que es un Dios, que es sobrenatural, que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, es decir, todo lo sabe, está en todas partes y todo lo puede, pues yo le pido a ese Dios que me ayude con todo, ¿cierto? Porque entonces yo tengo una dificultad en una relación amorosa, pero Dios que todo lo puede, yo le digo, vení, cambia a esa persona, ayúdame con esa persona para que cambie. Y tengo un problema con un revés económico, entonces yo le digo, Dios, ayúdame porque vos sos omnipresente, entonces estás aquí conmigo, omnisciente, sabes que tengo esta dificultad y eres omnipotente. O sea, uno lo más parecido a que significa que se le puede ir a la imagen a Dios en esa construcción de Jesús. Es un Dios sentado, barbado, blanco, sentado lleno de argollas, con un poder impresionante, y es exactamente igual a lo que están esperando los judíos, que todavía no les ha llegado. Pero cuando tú empiezas a entender que es que Jesús es un hombre, que cuando tú lloras, Él llora contigo, que, que Él sabe todo, y por eso Él sabe mucho más de lo que tú quieres, lo que te conviene, lo que nos conviene, y que es un Dios que fue coronado de espinas, y que fue un Dios que lloró cuando se le murió su amigo, y que fue un Dios que exudó como lágrimas de sangre, dice la palabra de Dios, en las oraciones de Getsemaní antes de comenzar la pasión. Entonces vos entendés que ese Jesús también sufre y también llora, porque tú y yo no nos hemos convertido, porque él llora con el hijo, el hermano, el primo, que está sumergido en una adicción y que está perdiendo su alma. Yo no sé si ustedes han visto llorar a la mamá, y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer una mamá que tenga hijos buenos, entre comillas, ¿cierto? Es decir, que no generan tanto dolor de cabeza, que trabajan, que estudian, que tienen su vida medio normal, y el hijo que es calavera, o sea, el que es más calamidad, el que está en vicios, drogadicción, juego, que no tiene como un rumbo claro en su vida. Yo no sé si ustedes han visto la mamá cuánto sufre por ese hijo, que incluso uno hasta piensa, esta mamá quiere más a ese hijo que es rebelde, que es calavera, al hijo bueno, pero no es así, los ama a todos por igual, pero quien lo hace sufrir más, pues finalmente es al que más le preocupa y al que más lo lleva. Y ese es el Jesús. O sea, ese es el Jesús que es amigo y que es Dios, pero que está sufriendo porque Él ya hizo todo y sigue haciendo mil cosas para que ninguno de sus hijos se pierda. Para que ni ustedes, ni yo, ni el que nos atracó, ni el que nos robó, ni el que está poniendo en riesgo la integridad del país, para que ninguno se pierda. Y sufre por el más pequeño, sufre igual que por el más grande, o sea, por todos sufre lo mismo. Entonces, volviendo a esa historia de Jesús, que parte la vida en dos, entonces cuando yo puedo decir que Jesús partió mi vida en dos, hay un antes y un después, y las cosas empiezan a pasar diferente, y las personas empiezan a notar actitudes diferentes en nosotros. A mí me parece algo súper brutal, porque lo que Jesús hizo con la historia del mundo, lo hace con cada uno cuando pasa por la vida de nosotros. Ahora, si la gente que está a tu alrededor no nota que hay algo diferente en ti, seguramente falta que Jesús pase realmente y que Jesús deje huella en tu vida. Ese Jesús del que estamos hablando hoy es el único que se autodenominó Dios. Es el único que se autodenominó la verdad. Si ustedes se ponen a ver a Gandhi, a Confucio, a Sócrates, todos hablan de la verdad. Pero, y que hay algo que lo que nosotros buscamos es la verdad, pero ninguno dice, pues la verdad soy yo, excepto Jesús. Jesús fue el único que se autodenominó Dios, porque Él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre.
está en el Evangelio, creo que en San Juan, capítulo 14, dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, si el Padre es Dios, Él es Dios. Y ahí da un poco de luces a la Santa Trinidad. Y adicional dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. De los grandes vacíos que tenemos nosotros como hombres y mujeres en el mundo, es que siempre estamos buscando para qué fuimos creados. Y si esto sí se acaba con la muerte. Y son preguntas súper existenciales, muy, muy profundas, que fuera de Dios difícilmente encontraremos respuestas. Y Jesús dice, yo soy el camino. Es decir, vengan, síganme. Es que el camino es para andarlo. Y si ese es el camino, ¿por qué no lo seguimos? Creemos en Dios, pero creerle a Dios es otro cuento y es mucho más difícil. Y Él dice, yo soy la verdad. Pero no nos queremos dar cuenta de qué es la verdad. Y todo el mundo empieza a mostrarnos diferentes verdades. La verdad del hedonismo, donde vení, es que hemos sido creados para ser felices y Dios no te quiere ver triste. Entonces vemos un matrimonio que está teniendo dificultades y uno dice, no, es que Dios nos creó para ser felices. Tú no tienes por qué ser esclavo de esa relación. Libérate, suelta, suelta. Dios te quiere ver feliz. Y destruimos matrimonio en nombre de Jesús. Y vemos alguna dificultad en el mundo por cualquier dificultad y no, es que fuiste hecho para ser feliz. Entonces, pues si eso conlleva que te tenés que quedar con una plata que no es tuya, pues el vivo vive del bobo, entonces hágale, eso ya es suyo. Y si tiene la Estoy posibilidad y le ocupada. devolvieron más, no devuelva, es que a plata a usted le sirve. Y nos empiezan a dibujar que finalmente nosotros somos los más importantes. Y ya el alcalde de Medellín salió diciendo que nos tenemos que amar. Oiga, limitar el amor de uno mismo a una masturbación. Y nos empiezan a vender verdad, entonces decimos, sí, tiene que ser por acá. Y empezamos a ver verdades en las redes sociales, donde es que este man era flaco, feo, sin tatuajes, y no era nadie, y ya se tatuó todo, y está súper cuajo, y es súper feliz. Es que esa es la verdad, yo tengo que ser, y empezamos a marcar nuestra vida en esas verdades que nos da las redes sociales. Y entonces las mujeres dicen, no, es que yo soy, pues es que para que se pueda enamorar de mí yo tengo que tener un cuerpo especial, entonces van y se operan y van y ya se hacen todo y se vacian por dentro para mostrar una figura que no está soportada en nada de adentro y la infelicidad siempre permanece allí y el vacío se hace más grande porque empezamos a buscar otras verdades que nos ofrece el mundo. Que nos ofrece en busca de esa felicidad. ¿Cómo yo puedo ser feliz? Con un cuerpo espectacular, con un hombre que sea un hombre o una mujer que tenga un cuerpo espectacular, con una casa, con unos estudios, con un carro, buscando mi felicidad siempre. Entonces cada vez que llega el problema o el dolor, le huimos todo el tiempo, porque entonces el dolor no tiene cabida en mi vida, porque yo fui creado para ser feliz. Y empezamos a desdibujar esa verdad que el mismo Dios nos la mostró, y es que finalmente nuestro fin no es en este mundo. Finalmente el dolor hace parte de nuestra realidad. Nadie vuelve del dolor siendo el mismo. Y cuando tenemos un problema pequeño y lo logramos superar, volvemos siendo más fuertes. Pero nos da el pavor el sufrimiento. Nos da el pavor el dolor, la dificultad del problema. Y lo primero que hacemos es ir a correr a ese Dios superhumano que conocemos y es, vení, ayúdame con este problema que yo no quiero, yo soy frágil, tú sabes que yo no soy capaz. Y el Señor, sabiendo que necesitamos vivir eso para conocer nuestra verdad, para apropiarnos de nuestra vida. Entonces hay alguien enfermo en nuestra familia y lo primero que decimos es, Señor, ayúdanos, Señor, que se salve, Señor, tú tienes el poder. Y a mí me han dicho que tú tienes el poder y tú has sanado y tú le has vuelto la vista a los ciegos y tú has hecho que los sordos escuchen y tú has sanado leprosos, Señor, y tú has resucitado a los muertos. Y yo sé que tienes el poder de sanar a mi ser querido. Y ¿saben qué, hermanos? Eso es verdad. Eso puede pasar. Pero ¿cuál es el plan de Dios? También dice la palabra de Dios que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que sus planes son más perfectos que los nuestros. Yo quiero compartirles algo. Hace quizás 4 o 5 años atrás, como uno empieza a hacer ese referente de oración en la familia, entonces unos tíos, primos de mi papá, le dijeron, vení, decirle a John que hagamos un rosario por Celeste, se llamaba la niña, 3 años de edad.
hagamos un rosario por ella porque le diagnosticaron cáncer, está súper avanzado, ya le ha cogido varios órganos. Entonces yo quiero que yo no ore para que Dios obre. Entonces yo le dije, listo, papá, reunámonos, y nos reunimos, hicimos un rosario, y en el rosario la intención de todos era que la niña se salvara, y yo le preguntaba a Dios, Señor, se sanara. Yo le preguntaba, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Tú qué quieres para Celeste? Pero tampoco me respondía. Pero yo decía, yo sé que tus planes son perfectos y que tú no juegas a los dados con nosotros. Entonces entre la familia había gente practicante, otros más incrédulos, y decían, John, pero ¿por qué? ¿Por qué una niña de 3 años, 4 años con cáncer? ¿Por qué una niña que puede estar disfrutando y viviendo su vida ya perdió su cabello y cada vez que le hacen las quimio queda peor porque la debilitan? ¿Por qué ella? Si en ella no hay pecado, John. Porque ven la enfermedad y ven el problema siempre, vemos los problemas y la enfermedad siempre como un castigo. Y yo quisiera responderles, porque finalmente en mi humanidad yo también me lo preguntaba. Y yo quisiera decirles, no, es que el Señor hoy les responde esto, pero yo no tenía esa certeza en el corazón, y yo que me iba a poner a ponerle palabras en la boca de Dios que no tenía la certeza y que realmente hasta yo tenía dudas. Y oramos, y una virgencita que había en mi casa, en la casa de mis papás, se la mandamos porque era una virgencita misionera, pues que visitaba los hogares, y ellos empezaron a hacer el rosario, y uno preguntaba por ella y no, va bien, decayó, no, va bien, no, le hicieron quimio, iba re mal, no, no va tan bien, no, resulta que ya le apareció en otra parte. Pero finalmente la oración de todos estaba enfocado en Señor, sánala, Señor, sánala. 4 años después, esa familia que estaba compuesta por 2 niños, en su momento era solo una, era ella, y la mamá quedó en embarazo de otro hijo, de un niño, y los papás, ninguno iba a Eucaristía, ninguno hacía el rosario, ninguno creyente en esa familia. Y luego de todo el proceso, yo recibo un mensaje del papá de Celeste donde me dice, John, gracias por acompañarnos, fue un tema súper difícil. Ya Celeste se le hizo la prueba y está sana, no tiene cáncer en su cuerpo, pero lo más bonito, John, es que hoy Dios está en nuestro hogar. A mí se me encharcaron los ojos y entendí que Dios estaba respondiendo mi oración 4 años atrás que le había hecho. Porque el plan de Dios no era que Celeste se enfermara, y sufriera. El propósito de Dios era convertir toda una familia. Y para eso se valió, porque no es que Dios mande, no es que Jesús mande eso, es que se valió de la enfermedad de Celeste para que toda su familia fuera salva. Porque más que la sanación, Dios quiere que nosotros seamos salvos. Más que Dios no quiera que tengamos problemas económicos, es que Dios no quiere que perdamos nuestra alma por el dinero, por las cosas fáciles, por lo que el mundo nos ofrece. Y eso es lo que quiere Jesús, y eso es lo que Jesús hace cuando llega a nuestra vida. Eso es lo que Jesús busca cuando pasa por nuestra vida. El nombre de Jesús significa Dios salva. El nombre de Jesús significa ungido, Mesías. Dice en Mateo, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Y es ese Jesús el que yo he conocido. Y es ese Jesús el que yo quiero presentarles hoy. Porque no es un Jesús superhéroe, como lo decía ahora. Yo les contaba que yo soy guardia del corazón de Jesús, y como tal, cada uno tiene una hora en el que cuida a Jesús. Cuida el corazón de Jesús. Se llama nuestra hora de guardia. Todo el tiempo, de hecho la mía acabó hace 40 minutos. Todo el tiempo hay un guardia en el mundo, hay un guardia que cuida el corazón de Jesús. ¿Y cómo es eso? Eso es con una oración que tenemos inicial, recibimos a Jesús a 1 hora. Yo no tengo muy buena memoria, entonces yo siempre tengo mi alarma con el celular. Entonces a mí a las 6:59 me suena la alarma y me dice, ya viene Jesús. Y en ese momento yo estoy con Jesús. Es una cosa sobrenatural, muchas veces difícil de explicar. Pero entonces yo recibo a Jesús en esa hora y yo oro, y todo lo que yo hago, lo hago para reparar su corazón, que hoy sufre. Que Jesús, cada vez que tú y yo pecamos, es como si reviviéramos la pasión de Jesús. Es súper teso.
Porque cada vez que pecamos, es una bofetada más, es un azote más, es una espina más que se clava, no solo de nosotros, de todos, ¿cierto? De todo el mundo. Pero cada vez que se celebra una Eucaristía, es Jesús glorificado, es Jesús resucitado, es un eterno presente imposible de entenderlo desde nuestra racionalidad, ¿cierto? Desde nuestra mente limitada. Pero entonces resulta que, pues que todo el mundo ofende a Dios, todo el mundo lo ataca, todo el mundo peca, pero finalmente, ¿de dónde vienen las peores ofensas cuando a uno lo han herido? Yo no sé si ustedes han tenido una traición de un amigo. Eso duele muchísimo más. A mí cualquier persona de redes sociales que no me conozca puede decir cualquier mentira, cualquier barrabasada mía, cualquier traición que yo considere que me pueda afectar. Y uno dice, pues sí, me duele, pero la patada duele, depende del burro, como decía mi abuela. Pero cuando es de un amigo, es decir, de nosotros que estamos más cerca, duele muchísimo más la traición. Entonces, cuando estamos con Jesús, es decirle, Señor, el hambre que siento en este momento, yo te la ofrezco para reparar tu corazón. Señor, la enfermedad de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, yo te la ofrezco para reparar tu sagrado corazón que sé que hoy sufre. Entonces, los problemas que yo estoy viviendo se vuelven una herramienta para unirme más a Jesús en su dolor. Yo no reniego de mis dolores, yo no reniego de mis problemas. Y cada vez que me pasan, yo le digo, Señor, esto que estoy soportando, me uno a tu calvario, porque Él sí que sabe de dolores, porque Él sí que sabe de traiciones, Él sí que sabe de problemas. Entonces, en esa hora de guardia, nosotros nos unimos y todo lo ofrecemos en reparación. Ustedes no tienen que ser guardia de honor para reparar, pero entonces si mañana, no sé, se me perdió un dinero, tuve un revés económico, yo no voy a renegar y a decir, Señor, ¿por qué a mí? No, Señor, yo me uno a tu cruz y yo te abrazo. Y ¿saben algo muy hermoso? Cuando tú abrazas a Jesús, resulta que Jesús está coronado de espinas. Jesús alrededor de su cabeza tiene espinas. Y yo no sé si a ustedes les han pasado, pero cuando uno está mal, está triste, y la mamá le dice a uno, venga mi hijo, y lo abraza, y uno se recuesta en el pecho de la madre, en el pecho de ese amigo, de esa amiga, de esa esposa o ese esposo, uno siente descanso de alguna manera, aunque los problemas sigan. Pero si tu mamá te abraza, los que aún tenemos el privilegio de tenerla viva, uno siente que la carga se hace más ligera. Cuando el esposo o la esposa en medio de la tribulación te abraza y uno puede recostar su cabeza en el pecho de esa persona, uno siente que el problema puede seguir, pero que es más liviano y que alguna cosa pasará. Y eso pasa con Jesús cuando tú le dices, este problema yo te lo entrego para que Él se recueste en tu pecho. Y yo fui consciente una vez que yo le dije, Jesús, recuéstate en mi pecho y descansa en mí. Que Él, que es Dios, pueda descansar en mí. Pero yo estaba lleno de problemas y quería empezar a renegarle. ¿Y saben qué entendí? Que finalmente en su cabeza, que estaba rodeada de espinas, pues obviamente al recostarse en mí, esas espinas me tallaban. Esas espinas me traspasaban el pecho y me dolían. Pero yo era incapaz de decirle, uy, no, párate de acá, Jesús, que me estás tallando. No, 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 qué corona para doler. Yo era incapaz de decirle eso y yo más bien le decía, descansa, que yo con este dolor puedo, que yo con esta dificultad en mi matrimonio puedo, que yo con esta traición puedo, que yo con este revés económico puedo, que yo con esta enfermedad de este familiar o la muerte de un ser querido en un tiempo de COVID que murieron tantos seres queridos. Yo le decía a Jesús, no te levantes, quédate ahí, así me duela, pero descansa. Porque empezás a entablar una relación con un Jesús que es vivo, que es real, que te escucha. Con un Jesús que está a tu lado y que no se ha olvidado de ti mientras tú lloras. Que Él está llorando contigo. Y que no se ha olvidado de tu mamá o de tu papá o de tu hijo. O de ese amigo que está en el vicio. Que nunca se ha olvidado de ellos. Que está ahí y sufre con ellos. Porque en su perfección Él ha dado el libre albedrío. Y Él permite que tú vivas tu vida como te conviene, como quieras hacerlo. Pero eso no quiere decir que a Él no le duela.
Y Él sabe qué es lo mejor para ti. Y Él te lo sugiere. Y Él busca estos espacios para llamar tu atención y decirle, hey, yo estoy aquí. Hey, de esta salimos juntos. Pero tú puedes tomar otras decisiones. Decía en un momento de oración íntimo, alguien que tiene unos dones muy hermosos, después de su conversión, que él estaba llorando y estaba orando impresionante, porque él le decía, ¿dónde estabas tú cuando esa persona mató a mi papá? Cuando esa persona le disparó a mi papá, ¿dónde estabas tú si tanto me amabas? ¿Dónde estabas tú mientras mi papá caía en el suelo y yo quedaba huérfano, mi mamá quedaba viuda y a nosotros se nos venía una avalancha de necesidades en la vida? ¿Dónde estabas tú? Y en un momento de oración, Jesús le mostraba que él estaba a los pies de esa persona que estaba empuñando el revólver. Y le estaba diciendo desde días antes, no lo hagas, no lo hagas. Y hizo todo para llamar su atención y le decía, no lo hagas, no lo hagas, no dispares. Porque es hijo mío, porque yo lo amo, porque tiene una familia, y traté de mover su corazón. Pero nunca, nunca me escuchó. Ahí estaba yo postrado en los pies, a los pies de quien le disparó para que no lo hiciera. Pero quien le disparó también tiene derecho al libre albedrío. Y es súper teso porque siempre estamos esperando que Dios nos solucione la vida y nos olvidamos que finalmente Dios también ama a ese que roba. A mí me cuesta mucho cuando veo que tanta inseguridad, que tanto atraco, y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Entonces yo siempre decía, como Juan en algún momento le decía a Jesús, cuando no lo recibieron en un pueblo, decía, Jesús, echémosle fuego a todo esto, que ardan todos. Y a mí me pasaba muy seguido con aquellos que atracaban, porque cuando uno lo atracan, yo no sé si les ha pasado, el sentimiento de impotencia es impresionante, porque finalmente es lo que uno siente que es de uno. Pero en un momento de oración recuerdo que Jesús me decía, o sea, no está bien hecho, pero tú también has hecho cosas que no están bien hechas y aquí estoy. Y hay gente que atraca porque tiene hambre, porque tiene un hijo que se le está muriendo de hambre y no ha podido llevarle nada a su casa. Y no es la realidad de todos, pero no soy yo quien para juzgar quién lo hace por bien y quién no lo hace por bien. Y yo siento que Dios es eternamente justo. La misión de Jesús era perfecta. Hay algo hermoso porque uno dice, todos nacemos filómanos, es decir, amando la vida. Todos amamos la vida y la defendemos. El único que nació sabiendo que su misión era morir, era Él. Él nació para morir. Y sin embargo, vivió su vida todo el tiempo, intensamente, sabiendo que su misión era morir. Y Él lo entregó todo. Hasta antes de Jesús, para que entendamos algo, había el rito de Melquisedec, ¿cierto? Que era el rito que Dios le había dado a los profetas para celebrar los cultos y alcanzar las gracias necesarias para su pueblo. Entonces, estos que eran los levitas, que era una de las tribus de Dios, de Israel, y de allí salían los sacerdotes y eran los únicos que podían ofrecer esta tribu, eran hombres como nosotros, pecaban como nosotros, como hoy son los sacerdotes, y lo que hace Jesús, entonces había algo y era, venga, cuando ustedes tengan que hacer una ofrenda, entran al templo y ofrecen un cordero sin mancha, pequeño, cabrío, no mayor a 1 año, sin mancha alguna. Y eso era lo que ofrecían como expiación de los pecados y como expiación para alcanzar sus necesidades. Y todo el tiempo hacían ese sacrificio. Y lo que hace Jesús es un cordero, por eso lo conocemos como el Cordero de Dios, porque Dios mismo lo entrega y Él mismo se entrega por nuestros pecados y es un acto tan perfecto, una donación tan perfecta, que no hay necesidad que ese rito de Melquisedec se siga pronunciando, que sigamos ofreciendo corderos, porque ya el cordero sin mancha, la perfección, se entregó por ustedes y por mí. Entonces, había algo que se necesitaba hacer para que ustedes y yo alcanzáramos la salvación y era imposible de pagar. Era imposible de pagar y Él ya lo pagó. Yo voy a hacer un paréntesis porque entonces ya, como Él ya lo pagó, hemos escuchado esa teoría
que incluso está dentro de nuestra iglesia católica, que dice es que ya todo está pago, ya podemos vivir como queramos porque ya todo está pago, ya Jesús pagó la deuda. Y eso es cierto, pero no del todo, porque hay una parte que cuesta de nosotros. Yo me acuerdo que yo hablaba en algún momento con un amigo de la universidad, no era creyente, y él me decía, no, pero es que a ustedes todo lo bueno se lo dan a Dios y cualquier cosa se lo dan a Dios, pero todo lo malo sí es por culpa de uno. Entonces yo le explicaba, yo le decía, mira, te voy a poner este símil. ¿Quién te paga a ti la universidad? Mi mamá, me respondió. Y yo, listo, tu mamá te paga la universidad. Tú serías capaz de pagar hoy tu universidad con las condiciones que tienes. Y él me decía, no, no me da, pues yo no trabajo, tendría que trabajar. Bueno, supongamos, usted no trabaja y aunque trabajara no le diera para pagar el monto de la universidad. Y usted sabe que con el ICETEX termina uno más endeudado que, mejor dicho, eso no es negocio. Entonces no habría forma de pagar. ¿Es cierto? Sí. ¿Tu mamá te lo paga? Sí. ¿Estudias gracias a tu mamá? Sí. Listo. Ahora, ¿tu mamá estudia? No. ¿Qué pasa si tú no respondes en la universidad? No me gradúo. Y eso es más o menos lo que pasa con la salvación. Nosotros no somos capaces de pagar la universidad, nosotros no tenemos cómo pagar la salvación, ni ustedes ni yo tenemos cómo ofrecer algo agradable a Dios para pagar eso que es nuestro pecado original, que es nuestra inclinación al pecado básicamente. Esa capacidad que tenemos de cagarla, perdónenme el castellano, pero esa capacidad que tenemos de embarrarla es lo que no seríamos capaces de pagarlo nunca y Dios lo pagó. Pero usted y yo nos tenemos que esforzar a estudiar y alcanzar lo que es necesario para podernos graduar. Porque si no, lo que ha pagado la mamá de la universidad y lo que ha pagado Dios por nosotros no sería suficiente. Entonces, de ahí que la salvación tiene dos componentes. Una imposible de pagar, ya la cubrió Dios, y otra que es posible y es nuestra conversión. Con nuestra conversión alcanzaríamos esa gracia. Entonces, Dios, que es eternamente misericordioso, entrega a su Hijo Jesucristo porque es eternamente justo. Muchas veces se nos olvida y decimos, no, es que Dios es eternamente misericordioso, entonces pues yo fuera de mi matrimonio tengo una relación paralela, pero Dios sabe que yo lo hago por amor, porque a las dos les ayudo, y Dios es eternamente misericordioso y Él me entiende, pero nos olvidamos que es eternamente justo y es tan justo que esa deuda que había que pagarla y Él mismo la paga. Él entrega a su Hijo para pagar esa deuda, porque en esa justicia hay que pagar. Entonces es eternamente misericordioso, pero a su vez eternamente justo. Entonces, recuerdo que un amigo que teníamos nos preguntaba, él es judío, y decía, pero ese Dios que es tan misericordioso, y hizo eso que hizo con el Hijo, que fue entregarlo, ¿ahora qué no va a hacer con ustedes, que no son los hijos de ellos, de sangre de él? Y finalmente lo que él no entiende y lo que un judío nunca va a entender es que nosotros creemos en un Dios que es uno y trino. Y eso se ve súper bien ¿cómo es que se llama la película? Creo que es La Cabaña, si no estoy mal el nombre, donde el papá, no se las puedo contar si no se las ha visto, búsquenla, es hermosa, pero el papá está súper enojado con Dios porque su hija pequeña murió a manos de un violador y alguien que le hizo mucho daño antes de morir. Y él en una experiencia encuentra a Jesús, pues se encuentra con la Santísima Trinidad, con Dios Padre, que en la película lo reflejan como madre, La Cabaña, gracias madre. Y él le dice, sí, claro, es que vos mandaste a tu hijo a morir, y cuando le ve la mano al Padre, le ve la perforación en sus palmas. Y eso es lo más gráfico posible, porque Dios no mandó a morir a su hijo, Él fue a morir con su hijo. O sea, todo lo que sufrió Dios, todo lo que sufrió Jesús, lo sufrió siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Es decir, el Padre no mandó a su Hijo a que muriera, Él fue con su Hijo a morir. Y eso es mucho más duro. Yo no sé si ustedes les han pasado, pero cuando alguien familiar, amigo, cercano, un hijo, yo no tengo hijos por ahora, pero cuando alguien familiar de uno está sufriendo, uno es como, Señor, que no sea esa persona, que sea yo. Quítale eso a esa persona, Señor. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él y no a mí, Señor? Porque a veces es más fácil vivir en carne propia el dolor que en carne ajena. Y el Padre le tocó vivirlo en carne ajena, porque vio a su hijo sufriendo. Y pudiendo parar el mundo en ese momento, diciéndole no más, lo permitió.
pero a su vez él mismo, el gran misterio era que él mismo estaba siendo crucificado. En conclusión, ese Jesús que nosotros hemos conocido y ese Dios que nos han mostrado va mucho más allá de un Dios que tiene poder para solucionarlo todo. Y es un Dios que se puede vivir desde la intimidad. ¿Saben algo? A mí, yo siempre que iba a una Eucaristía y siempre que hacía un rosario, a mí me daba pena pedirle cosas pequeñas a Jesús. Porque yo decía, no, pues que Jesús, pues, y yo no decía, era lo que siempre me había dicho mis papás y mis abuelos, le vas a pedir a Dios eso sabiendo que hay niños que están aguantando hambre. Le vas a pedir al niño Dios eso sabiendo que hay niños que quisieran tener lo que tú tienes. Le vas a pedir a Dios eso sabiendo que hay gente que está con guerras, que están secuestrados, que están en un hospital postrado, y usted le va a pedir eso a Jesús. Y eso a mí, claro, toda la vida escuchando eso, empezó a generar en mí una distancia enorme con Jesús, porque yo le decía, ay Señor, yo quiero esto, pero no, es que esa bobada, ¿yo qué le voy a pedir? No, entonces uno pide cosas graves. Y cuando yo conocí a Jesús, cuando yo empecé a vivir con Jesús, yo entendía que a Dios le importaban mis bobadas. A usted les va a sonar esto súper egoísta, pero a Dios le importan mis bobadas y no las mías, las tuyas. ¿Tú qué le quieres? ¿Tú qué sueñas? Y yo lo entendí con una hermanita que era una hermanita de la Visitación, que son hermanitas de clausura, una monja de clausura. Y yo empecé a escuchar ella cómo vivía su relación con Jesús. Y yo veía que una monja, toda una monja, y le pedía a Dios una dona, porque ellas están encerradas, ellas no pueden salir a comprar, ellas no pueden salir a hacer nada. Entonces que ella se paraba ante el Sagrado Corazón de Jesús, que ellos tienen una cosa hermosa, y se paraba y les decía, ay Jesús, regálame una dona que estoy tan antojada, y sabes que no puedo salir de aquí, no me la puedo comprar, donde le pida eso a la madre, mejor dicho, nunca lo van a comprar en el mercado, porque adicional pues tienen un bote de austeridad, y que ella le pedía una dona a Jesús. Y que en un tiempo no muy largo, alguien llegaba con donas para las hermanas y a ella le tocaba la de Arequipe, que era la que soñaba. Y yo ahí entendí que a Dios le ocupan las cosas que a mí me ocupan, que a Dios le importan las cosas que a mí me importan. Y de ahí se me quitó la pena y la bobada que traía en no pedirle cosas pequeñas a Dios. Entonces, yo de esa intimidad que empecé a hablar y a tener con Jesús, empecé a pedirle cosas que yo quería y que para mí eran sueño. Y Señor, y yo quisiera tener algo mejor. Señor, y yo quisiera esto. Señor, y para mí, yo quisiera, obviamente no me enfocaba solo en eso, porque lo que a Dios le importa es la salvación de mi alma, y para mí es súper claro, porque también se volvió mi prioridad. Cuando tú empiezas a tener intimidad con un amigo, tú sabes lo que le importa a ese amigo. Y cuando tú quieres y amas a ese amigo, entonces ya no solo importas tú, sino el amigo. Entonces cuando tú empiezas a preocuparte por las cosas que le importan a Jesús, ya es súper bueno hablarle lo que a ti te importa, porque finalmente él es tu amigo y eso es él. Entonces ahí es donde empezamos, que es el principio, porque toda mi construcción lo hago en base a lo que Jesús me dice que debo hacer. Es mi centro, más que mi centro obligatorio, es porque es mi amigo. Y a mí me han pasado cosas sobrenaturales con Jesús, ustedes no se lo imaginan. Yo les comparto algo. En algún momento yo ya le había dicho a Jesús, bueno, yo no quería una casa propia porque siempre he pensado que es mucho mejor tener inversiones a casa propia. Pero mi esposa es de raíz de matronado, de paisas, y las mujeres normalmente quieren tener su casa porque eso hace que sientan una estabilidad en el hogar. Entonces yo le dije a Jesús, ve, yo no es que lo quiera, pero pues ella lo está pidiendo, obviamente también se lo pedí a Jesús. Entonces si vos querés, pues que se empiece a dar. Habían unas condiciones particulares. Yo le decía a Jesús, yo quiero vivir en Envigado, yo no quiero vivir fuera de Envigado. Y mi esposa, no, en Envigado no, esos tacos. Entonces ella buscaba por todas partes. Pero pues yo no me iba a empezar a pelear porque ya había tenido un par de discusiones con ella por el lugar de la ubicación. Entonces yo empecé a pedírselo a Jesús. Y yo, ve, haz lo posible, lo que tengas que hacer, pues, pero que no sea eso. Que sean Envigado, es que vos sabes que yo lo quiero mucho. Ella no está por acá, por eso lo estoy hablando. Porque entonces yo le empecé a hablar a Jesús y de un momento a otro mi esposa se enamoró de un apartamento, de un proyecto. Amor, mira este proyecto, es una cosa de loco, y mira, vení, ¿dónde queda? ¡Ah! En el Escobedo, lo vamos a ver. Y yo, ¡ah! Bueno, vamos a verlo. O sea, yo nunca tuve que discutir con ella, yo hablaba con mi amigo. Fuimos a verlo, se enamoró. Cuando hicimos la cuenta, no nos daba.
empezamos a hacer las cuentas y no nos daba, los saldos quedaban en rojo. Cada año quedábamos cerca de 14 millones de pesos en el saldo rojo total de toda la plata que recibíamos y de toda la que teníamos que pagar. Pero entonces yo sentía en mi intimidad con Dios, con Jesús, y yo le decía, yo no sé qué hacer, pues porque háblame. Jesús habla, yo se los aseguro, Él habla al corazón. Y enseguida vamos a hablar de eso cuando termine esta partecita. Y yo le decía, pero es que finalmente Él me conoce, Él sabe que es mi sueño. Y había gente detrás del apartamento, nosotros estábamos en opción de compra de segundo y ahí dijeron, el primero ya se fue, ustedes son la opción de compra. Y teníamos que responder un lunes a las 8 de la mañana, nunca se me va a olvidar. Y quedábamos en rojo, no nos daba, mi esposa no estaba trabajando, solo estábamos con el salario, lo que yo ganaba. Entonces yo dije, Nana, a las 8 de la mañana nos llaman y tenemos que decir. Y ella dijo, ¿qué hacemos? Bueno, el tema es que a las 8 me entró la llamada y yo miré a mi esposa y yo, ¿se dónde allá? Es que, ¿qué hacemos? Y yo le dije, Señor, que seas tú. Y yo le dije, Señor, sí lo tomamos. No nos daba, económicamente no nos daba. Pero mi amigo sí sabía que yo quería eso. Entonces yo le dije, sí, sí, señor, sí lo tomamos. Y yo, algo pasa, de aquí a 2 años, nos lo entregan en diciembre, el próximo 27 de diciembre, con la ayuda de Dios. Y eso fue a las 8:30 de la mañana la llamada. Yo le dije, sí, tomamos la opción de compra, pasamos la plata que teníamos que dar de inicial, dando un paso al vacío, porque eso es la fe. Y dando ese paso al vacío, a las 6 de la tarde, mi jefe me llamó y me dijo, John, él sabía que estábamos en un apartamento detrás, él sabía que no nos daba, pero pues la decisión no estaba en mi jefe. Yo trabajo en servicios Nutresa y eso era mucho más hacia arriba, pues o sea, un tema de aumentos o algo era muy remoto. Y a las 6 de la tarde de ese día me llama mi jefe y me dice, póngame WhatsApp, una teleconferencia, y estábamos a hablar, llame a su esposa y aquí está Nana, hola, ¿cómo están? Y comenzamos a hablar y me dijo, acabo de mandarte algo al celular, y cuando veo era una carta de aumento y nos daba para cubrir toda la plata que necesitábamos. O sea, ya no quedaba el saldo en rojo. Y al día siguiente llamaron a mi esposa y le dijeron, en el proceso en que estabas, queda seleccionada. Porque cuando tú empiezas a construir esa relación, intimidad con Jesús, entiendes cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Y cuando tú caminas en dirección a la voluntad de Dios, las cosas empiezan a ocurrir. Jesús hace que las cosas empiecen a pasar. Pero hay que tener esa intimidad con Dios, con Jesús, de entender que lo que yo quiero es lo que Jesús quiere para mí. Porque hay en Reyes, creo que Primera o Segunda de Reyes, no soy muy bueno con los libros de la Biblia, pero hay algo que a mí me ha marcado impresionante, que entendí eso de la voluntad de Dios, que es entender la voluntad de Dios en mi vida. Y estaba David, el rey David, Saúl, que era el rey oficial en ese tiempo, lo estaba persiguiendo para matarlo. David había escuchado una promesa de Dios que le había dicho, te pondré a tus pies a tus enemigos. Y Saúl salió con 1000 hombres a buscar a David y a los 15 peludos que andaban con David. David estaba escondido en una cueva y cuando iban camino a buscar a David, Saúl, todo su ejército, Saúl siente una necesidad fisiológica y dice, tengo que parar, y va a la cueva y hace su necesidad fisiológica. Y le dice, todo el mundo le empezó a decir a David, ahí está, ahí está. Es una promesa de Dios, es la promesa de Dios. Él dijo que iba a poner tus enemigos a tus pies y literal, perdónenme la expresión, se lo entregó dando el cuerpo, no va a ser tan grosero, se lo puso dando el cuerpo a sus pies. Es decir, cualquiera puede interpretar la voluntad de Dios, cualquiera puede interpretar. 1, Dios dice que te va a poner los enemigos a tus pies. 2, te entrega a tu enemigo sin nada, haciendo sus necesidades fisiológicas a tus pies, y tú armado pudiéndolo matar. Y claro, los hombres le empezaron a decir, es la promesa de Dios, hazlo, mátalo, acábalo, es tu oportunidad. Y él lo que hace es que le corta la orla del manto, del vestido, la orla del vestido del rey. Y cuando sale el rey David con su ejército a una distancia muy prudente, David sale de la cueva y le dice, si te hubiera querido matar, te hubiera matado, pero
Dios me ha dicho que no puedo matar mis superiores. Las palabras no son textuales, pero eso es lo que le dice. Entonces yo le digo, ¿cuántas veces a usted no le han dicho, es que le devolvieron de más? Eso es un regalo de Dios, quédese con eso. Eso no fue lo que usted compró, pero le llegó y eso es más caro. No importa, es un regalo de Dios, quédese con eso. Y todo el mundo empieza a hacer la interpretación de la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero uno sabe qué es la voluntad de Dios y qué es correcto. Y cuando tú empiezas a tener intimidad con Jesús, sabes qué es lo que Él quiere para tu vida. Y no es tema de oportunismo, y no es tema de que todo te conviene, porque hay momentos en los que las decisiones son difíciles, pero hay que tomarlas. Hay momentos donde alejarse de una relación es difícil, pero es una decisión que hay que tomarla. Hay momentos donde tienes que tomar una decisión que no es la más popular y que pueda que haya gente que se vaya en contra de ti, pero hay que tomar decisiones y hay que decir cosas que no, a veces no son populares, que son temas impopulares, pero que entiendes que es la voluntad de Jesús. Entonces, cuando tú entiendes que es la voluntad de Jesús, viene el otro factor y es la fe, porque a Dios no lo mueve la miseria, generar lástima, no mueve la fe, no mueve la voluntad de Dios. Señor, es que estoy destruido, estoy acabado, Señor, no me da, es que he sufrido y me meto en otra relación y me va igual de mal, y entro a un trabajo y no me pagan, Señor, y otro trabajo y soy infeliz, Señor, yo no quiero esta vida. Eso no mueve a Jesús, eso no mueve la voluntad de Dios. Pero si tú dices, Señor, esto es lo que tú me has llamado y doy el paso al vacío, aunque no sepa qué me espera, pero en fe lo doy, Dios responde, Jesús responde. Cuando hace las cosas en su nombre, Él respalda su obra, Él no te deja caer. Dice una historia que contaban un esquimal, un escalador que iba en una tormenta de nieve, iba escalando su montaña, esquiando hacia arriba, iba escalando. Eso tiene un nombre, pero se me va en este momento. El tema es que él pega el pico y tiene que poner su línea de vida en la otra parte para poder seguir subiendo. Y cuando zafa esta mano, este pico no había cogido bien la nieve y se va hacia abajo y queda suspendido de la línea de vida. Era una tormenta de nieve impresionante, él no podía ver nada. Y él le decía, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y el Señor le decía, en su corazón él sentía, córtala, corta la cuerda, corta la cuerda. Y él decía, pero es lo único de lo que estoy suspendido, si la corto, ahí sí termino de caer al vacío. Y él miraba para todos lados y no veía absolutamente nada. Y Jesús le decía al corazón, corta la cuerda. Yo no sé cuál sea tu cuerda hoy, yo no sé cuál sea tu seguridad a la que estás aferrado, pero esa misma era la que ese esquimal estaba pegado en esa noche, en esa tarde. Y decía, o sea, él no veía nada y él decía, Señor, pero háblame, muéstrame, dame algo. Y Jesús le hablaba a su corazón, corta la cuerda. El hombre nunca cortó la cuerda. Al otro día subieron los rescatistas y encontraron un hombre a 30 centímetros del suelo, suspendido de una cuerda, muerto, congelado. Y yo no sé cuál sea tu seguridad hoy, si sea un trabajo, si sea un carro, una casa, un estudio, una persona, si no es Jesús la seguridad de tu vida. Pero si estás suspendido en algo que no sea Jesús, si tu cuerda a la que estás pegado no es Jesús, posiblemente te lleven a tomar decisiones erradas en tu vida. Cuando hay apegos, cuando tu tesoro no es Jesús, tu corazón está fuera de Él y hay cosas que nos llevan a tomar decisiones erradas. Entonces, sabiendo que es Jesús nuestro centro, que es la fe lo que termina moviendo la voluntad de Dios, empezamos a entender que Jesús, es la muestra de amor del Padre materializado, que es aquel que nos envió para salvarnos, para amarnos y para llevarnos a Él, para llevarnos a casa, que hemos sido creados para la eternidad, no para lo finito, no para este tiempo, porque de hecho lo escuchaban alguna vez, que nunca cambiemos lo eterno por lo terreno, ni el cielo por el suelo. ¿Qué planes hay en tu vida que están enfocando más a lo terreno, a lo efímero,
que a lo eterno, que a construir esa vida eterna para lo cual hemos sido diseñados. Que tenemos un nuevo estatus de hijos adoptivos del Padre y que debemos responder con nuestra conversión. Que cuando llamamos a Dios Padre, nuestro compromiso es comportarnos como hijos. Y también tener la seguridad, esto es hermoso, y está en Romanos 5, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Ninguno se puede sentir indigno del amor de Dios. Ninguno se puede sentir indigno de empezar a construir intimidad con Jesús. Ninguno se puede sentir indigno de pedirle lo que su corazón desea a Dios, porque es que esos deseos y el anhelo que hay en tu corazón los puso Él mismo. Dios mismo lo puso en tu corazón. Entonces hay que creerle a nuestro corazón. Hay que creerle a eso, que si va en dirección a lo que Dios quiere para nosotros, seguro se hará, seguro se cumplirá. Porque Dios no va a poner un deseo en tu corazón para mostrarte que no lo puedes alcanzar. Un padre nunca haría eso con su hijo. Un padre no le mostraría el carro de los sueños del hijo, sino el juguete de los sueños del hijo, si no se lo va a dar de sorpresa. Créanme que nunca lo haría. Y si eso no lo hace un hombre que hacemos cosas malas, ahora Dios, que es perfecto, lo hará con nosotros, que nos ama. Entonces, a toda esta primera parte de Jesús como centro, vamos a una segunda parte que es ¿y cómo construir intimidad con Jesús? Y cómo construir esa relación con Dios. Y tenemos una forma, un primer tipo de oración, que lo llamamos la Eucaristía. En la última cena, en la noche donde fue entregado, Jesús instituyó la Eucaristía. Y lo que nosotros hacemos en cada Eucaristía es encontrarnos con Él, encontrarnos con Jesús. Yo no sé si ustedes han podido ver El Gran Milagro, que es una película hermosa que nos muestra una revelación privada de Santa Catalina de Siena, si no estoy mal. Yo sé que es Catalina, pero no sé si es de Siena. Se llama El Gran Milagro, lo pueden encontrar en YouTube. Es una película hermosa y que muestra lo que pasa sobrenaturalmente en la Eucaristía. No sé si han podido ver el gran milagros eucarísticos. Hay varios videos de milagros eucarísticos donde la hostia se vuelve sangre, o sea, sale sangre de la hostia, y luego de mucho tiempo van y le hacen exámenes a la hostia, que dejan en agua y no se diluye nunca, y encuentran un tejido que hace parte del miocardio izquierdo del corazón. Un tejido del corazón, del miocardio izquierdo, y que dicen que es imposible que ese tejido lo hayan sacado de una persona viva, pero que definitivamente fue así porque hay glóbulos blancos, después de 6 meses una hostia en agua, y que los glóbulos blancos es lo primero que se muere luego de que sale un tejido del contacto del cuerpo humano, y que adicional que por la forma del tejido, dice el científico que era ateo, la persona murió hiperventilada, que fue la muerte de Jesús. Así murió Jesús, hiperventilado, porque su posición en la cruz y los azotes ya no le daban para respirar, y él muere ahogado en su sangre. Entonces, esos milagros eucarísticos, que lo pueden buscar en YouTube también, no recuerdo, hay uno que es de Italia, pero no recuerdo la ciudad, pero ustedes buscan así, ahí mismo aparece. Yo sé que si me pueden ayudar por acá en el chat, saben el nombre de el milagro eucarístico en Italia, pero también ha pasado en Argentina y en otros países. Y ahí lo que se demuestra es que Jesús está real en la Eucaristía. Y a veces nosotros vamos obligados y vamos por cumplir y vamos llenos a comulgar. No entendemos que lo que va a nuestro cuerpo no es un pedazo de pan, es una persona. Entonces decimos, yo estoy en pecado, pero Jesús, yo te necesito. Entonces comulgamos aunque estemos en pecado mortal. Y yo les pregunto, si a ustedes su pareja, esposo o esposa, no, si hablemos de esposo o esposa para hablar en lo correcto, te dice, quítate la ropa que te voy a comer. Del anciano, muchas gracias Milena, es del anciano, es hermoso, todo el testimonio es hermoso. Muchas gracias Mile y Lady. Entonces, si ustedes les dicen, su pareja sentimental les dice, quítese la ropa que voy a estar con usted porque yo quiero y necesito, eso es lo más parecido a una violación. Y eso es muchas veces lo que nosotros hacemos con Jesús, porque como estoy con la pareja, ¿cómo no voy a comulgar? Me va a preguntar qué hice, entonces más bien voy y ofendo a Jesús.
y estoy con él y me lo como sin el consentimiento de él. Porque entonces hemos escuchado, no, es que Jesús es para el médico, es para los enfermos, no para los aliviados, Jesús es para los pecadores, claro. Pero si tú vas solo donde el médico y no te tomas los medicamentos que te sugiere, no te vas a aliviar solo con ir donde Jesús, donde el médico. Te tienes que tomar los medicamentos para poder que esa visita te haga efecto. Y Jesús es para los pecadores, claro, pero es lo que nos pide es, vaya, confiésese ante un Padre, que lo que ellos aten quedará atado y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es el medicamento, y si no te lo tomas, de nada sirve ir donde Jesús. Es más, quien comulga en su pecado está comulgando su propia condenación, dice Pablo. Pero no somos conscientes que lo que está al frente es Jesús, que lo que está aconteciendo en la Eucaristía es el propio sacrificio y resurrección de Jesús. Entonces empezamos a buscar un sacerdote bueno, un sacerdote que me entretenga, pero finalmente así empezamos todos. Yo también empecé, y de hecho hoy también busco a veces padre. Eso no es malo, pero lo que es malo es cuando empezamos a relativizar la Eucaristía. Entonces, para empezar a fortalecer esa relación con Jesús, tenemos que empezar a vivir la Eucaristía, llegar antes de tiempo, no llegar tarde. Yo llego antes y hago un examen de conciencia y me arrepiento de los pecados veniales que no necesitan confesión, y dispongo mi alma y mis afanes, y me olvido de mis afanes y mis problemas, y dispongo para encontrarme con Él. Y verán la respuesta de Jesús en las Eucaristías. Y si puedes preparar tus lecturas antes de y hacer tu meditación, verán lo que pueden encontrar, la maravilla que hay de encontrar a Jesús en la Eucaristía. La Eucaristía, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la fuente y culmen de toda vida cristiana. La Sagrada Eucaristía contiene todo bien espiritual de la Iglesia. Es decir, nosotros no podríamos sentirnos cristianos católicos si no lo tenemos en la Eucaristía. Entonces, estos momentos, y un buen predicador, uno dice, Señor, yo te sentí. Yo ahorita cuando les hablaba, yo sentía la presencia del Espíritu, créanme. Y uno dice, uy, es que esto a mí me llena, y yo veo una Eucaristía y el sermón del Padre como que no me llega. No importa, no es el sermón del Padre. Es Jesús encontrándote contigo, es Jesús esperándote a ti para encontrarte contigo, entrando y estando dentro de mí. Entonces ahí es donde tenemos que ir evolucionando en la fe. No me puede mover la emoción, no me puede mover el sentimiento, porque el sentimiento se acaba. Porque esto es bonito hoy, pero si ustedes lo escuchan mañana ya no sienten igual. Entonces no me puede mover una bonita prédica, no me puede mover esos sentimientos, esas emociones que yo tengo. Ahí me tiene que mover. Si bien esto me mueve y me mantiene firme y me mantiene caminando en la misma dirección y sirve, Dios se vale de todo, pero ese encuentro en la Eucaristía es íntimo y no tiene reemplazo alguno. La segunda oración es la adoración eucarística. Entender que en esa especie de pan no es pan, es la carne, y que en vino no es el vino, es la sangre de Dios, y cuando estás con Él, no necesitas hacer nada más que estar con Él. Yo no sé si ustedes han tenido, y aquí pasamos al tercer punto, que ya estoy un poquitico retrasado, vamos a unir la adoración eucarística con la contemplación. Nosotros entendemos que siempre que vamos a orar hay que hablarle a Dios. Señor, yo te pido por esto, mira esto. Señor, yo te doy gracias por esto, estaba esperando esto y resultó. Señor, yo te doy gracias también por esto. Señor, yo te pido perdón porque fui frágil en esto, caí en esto. Señor, y eso parece un monólogo. Y nos cuesta estar en silencio con Jesús. Y yo les digo, ustedes no sé si han tenido la oportunidad de cargar un hijo. Yo hace 20 días que mi esposa se estaba vacunando. Acá estábamos en Envigado y mi esposa estaba vacunando y yo vi a una mamá que tenía a su hijo en sus brazos y ella no le decía nada, y su hijo de, no sé, 4 meses, quizás 5 meses, tampoco le decía nada, pero se miraban. Y yo estoy seguro que a través de esa mirada se decían todo. Y quienes han tenido la oportunidad de tener hijos o sobrinos, en mi caso, cuando uno ve al niño o a la niña, uno no le dice absolutamente nada, uno simplemente contempla. Y esa contemplación llena el corazón de amor, llena el corazón de ganas de luchar, llena el corazón de ganas de darle todo a esa persona que estás cargando, que estás viendo. Y eso pasa cuando estamos con Jesús. Yo no sé por qué se nos metió en la cabeza que si estamos con Jesús hay que estar hablando o por lo menos escuchándole, y si Él no dice nada, entonces porque yo no estoy conectado.
¿Por qué no nos conectamos y sentimos que le vemos mientras Él nos ve? Que le amamos mientras Él nos ama. ¿Por qué no podemos construir ese vínculo con Jesús solo contemplando, en silencio, sin decirle yo que necesito? Pues finalmente Él ya lo sabe, aunque le gusta escucharlo. Sin decirle gracias o perdón por algo, porque finalmente ya lo sabemos. Simplemente yo lo miro y le amo Ay, gato, y no. siento que Él me ama mirándole. Y eso pasa en la adoración eucarística. Eso pasa con Jesús allá. Y eso también puede pasar en tu habitación, cerrando la habitación, apagando las luces, porque tu Padre que está en lo secreto, Él te ve y Él en lo secreto te ama y Él en lo secreto te contempla. Y si hay un poco de cosas en tu corazón y quieres gritar y quieres llorar, simplemente contémplale para que empieces a ver cómo esa atención amorosa y sosegada en Dios empieza a surgir un efecto sobrenatural en ti, Ay, no. en tu No relación me con jale el Jesús, pelo. en tu abandono, en tu fe, en tu intimidad con Él. Dejarse amar por Él, dejar que el alma libremente y sin preocuparse pueda pensar y meditar en Jesús. Y para estas oraciones, la Eucaristía, para la oración, adoración eucarística y para la oración de contemplación, hay 3 sugerencias. La primera, silencio. Y no solo silencio externo, verbal, sino el interno. Apagar los recuerdos, desligar las preocupaciones, no pensar en nada. Acallar la loca de la casa, Quieto. como diría Faustina, creo que es una santa, que dice acallar la loca de la casa. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa mucho, pero tampoco me avergüenzo de decirlo. Yo estoy delante del Santísimo pensando y de un momento a otro estoy diciendo, ay, a Luchito como le está yendo bien en el Liverpool. Nadie se da cuenta porque lo estoy pensando. Y yo como que, ay, no, tengo que volver, tengo que volver. Y vuelvo y pienso, no, esa selección Colombia no clasifica, pues ni que Rusia acabe con medio país, pues con medio mundo y que quede cupos para Colombia, no nos daría. No, señor, yo estoy Que orando, yo a veces perdóname. estoy Señor, y orando. otra vez vuelvo y me Y concentro. eso es que, ay, Me como le está pasa yendo bien a impresionante, yo tengo Luchito un en el déficit de atención Liverpool. impresionante. Que ay, no, yo estoy Entonces orando, me vuelvo, sirve vuelvo. mucho esta segunda Ay, sugerencia. La primera es Luchito. el silencio. Bueno, perdón. La segunda es la presencia, que es abrir la atención a Dios, saber que Dios está ahí, estés o no delante del Santísimo en tu habitación, en fe, como quien mira sin pensar, como quien ama y se siente amado. Es decir, fuera del silencio, yo sé que Jesús está ahí. Yo ahorita les contaba lo de la guardia de honor y lo de la guardia de honor, yo en mi hora que estoy con Jesús, por ejemplo, cuando voy en el carro, le pongo el cinturón de seguridad al copiloto, pues al puesto, para saber que Jesús está ahí. Prendo una luz en mi habitación y pongo la cobija más amplia para saber que Jesús está ahí. Hacer cosas físicas que me lleven a pensar que Jesús está ahí me ayuda a saber, a ser consciente, saberse que Jesús está ahí conmigo. Entonces, saber que Jesús está conmigo, pues me ayuda a estar un poco más conectado. Y la tercera sugerencia, recomendación para este tipo de oración es utilizar jaculatorias. Jaculatorias son pequeñas oraciones, a veces palabras, que me ayudan a tener mi concentración. Entonces, para yo no pensar en Luchito Díaz, para no pensar en que Rusia va a acabar con esto, para no pensar en las elecciones de derecha o de izquierda y que bendito sea Dios, para no pensar en que Colombia no le va a alcanzar para el Mundial, aunque créanme, el jueves me voy a ver el partido esperanzado y con fe, porque la fe es ¿A qué hora es el esperar lo que no partido se del ve. jueves? ¿Y cómo es? Esperarlo, ¿Ah? creer en lo que no se ve y esperar lo que no ha llegado. Y esa es la fe que yo le tengo a la selección Colombia. Pero más allá de eso, lo que yo utilizo para no perderme en ese pensamiento es esas jaculatorias. Y pueden ser, por ejemplo, frases como tú me sondeas, tú me conoces, No, yo de que no tú vamos a me hacer amas. esto, pero de todas maneras me lo voy a Esas 3 comer. palabritas.
tú me sondeas, tú me conoces A ver, y tú me amas. a ver qué Y me cuando empiezo a pensar lo cara que está la papa, en en plena oración, digo, tú me sondeas, tú me conoces y tú me amas. O otra, la que empezamos a hacer en el momento de oración inicial. Jesús, Jesús, Jesús. Y me acuerdo que tengo que pagar los recibos de la luz y vuelvo. Jesús, Jesús. Y así me voy conectando todo el tiempo con Él, haciendo jaculatorias pequeñas, diciéndole, Señor, yo te amo. Sagrado Corazón de Jesús, yo te amo. ¿Una qué? Sagrado Corazón de Jesús, yo te amo. Y esas palabras a veces las tengo que decir más rápido para poderme concentrar Estoy cuando tengo descansando mucha un poco más preocupación, de la barriguita pero a que veces me pesa. hay días que son más fáciles y solo digo Jesús, Jesús, Gato, cuidado. Jesús. Y con 3 veces empiezo a sentir un sosiego en Ah, el alma que no me salgo de ahí. Y esa es mi intimidad con Jesús. yo pensé que era de verdad, ya me estaba asustando. Esas son las 3 formas de oración y que vamos a poner en Ay. práctica. Por último, hay una dinámica que les voy a proponer. Ya Luchito le No. compartí unas citas bíblicas, porque otra forma de encontrarse con Jesús es buscarlo a través de sus palabras, de su palabra. Cuidado, mi amor. Hay una forma, no sé si todos Aquí no saben, cabemos. de que, pues, no sé si han escuchado, es muy común en la comunidad en la que yo pertenezco y es pedir palabra. Pedir palabra es estar en momento de oración, tienes la Biblia, no tengo una Biblia, perdón, acá en la mano, pero tienes la Biblia y No, le dices, cuidado que me Espíritu Santo, yo te pido que me hables. Dice la palabra de Dios que es Santo, pero viva y es un amor que eficaz. no Es puedo decir, dejar los en pies ese en el libro aire. no hay algo que se escribió hace 2000 años y que ya perdió validez, sino que cobra validez cada vez que tú la Antonio, lees cuidado, para me lo que tú tumba. necesitas que estés viviendo. Cuidado que estoy descansando de Entonces la barriga. uno va y empieza, Señor, yo te pido, y acá hay otro testimonio, pero es que donde los cuentes y nos trasnochamos hoy. Yo te pido, Señor, que me hables, y el Señor que habla a través de su palabra, porque es real, nos habla eficazmente y muchas veces da respuesta a lo que estamos viviendo. Pero esa no debe ser la forma en cómo buscamos hablar con Dios. Así es, uno necesita un consejo, uno, Señor, háblame a través de tu palabra, Espíritu Santo, guíame, y uno abre en cualquier parte y lee, y uno dice, wow, me habló. Y eso es una buena práctica, pero no debe ser la forma en como nosotros hablamos con Jesús, porque termina siendo el otro extremo, donde ya estamos ya al extremo de la adivinanza, de la superstición, porque ya estamos esperando que Dios nos hable, ¿cierto? Eso es lo que el riesgo de tener esa práctica. Pero finalmente pónganlo a prueba que Dios habla así, y yo les doy fe de eso. Después me invitan, yo les cuento el testimonio. Pero no debe ser nuestra práctica, nuestra forma de comunicarnos con Jesús, porque pues finalmente es la palabra de Dios lo que nos lleva. Incluso les voy a contar una anécdota. Alguien estaba súper mal, había sido infiel a su pareja, por malas decisiones quebró la empresa, estaba re mal la persona, y llegó y dijo, Señor, háblame a través de tu palabra, Señor, tu palabra es viva y eficaz, háblame. Y cuando la abrió, leyó, y Judas se fue a ahorcar. Y ahí me la cerró y dijo, no, esto no puede ser para mí. No, Señor, tai devuelvis. Otra vez, Señor, háblame, ahora sí háblame, Señor, a mí. Yo necesito que me digas. Y abrió en otra parte y dijo, haz lo que tienes que hacer. Ese tipo casi se mata. Entonces, ese ejemplo se los Vea, pongo es porque señora, uno no puede dejar al azar una todo, prima ¿cierto? Finalmente de no puede dejar al 4 azar quesos. todo. Pero si hay cosas No, muy mi amor, bonitas. Y póngale por en la ejemplo, cama. cuando tú te empiezas a acercar a la palabra de Usted me Dios, puede empiezas a sentar. encontrar citas bíblicas que Me hoy puede te ayudar a hablan parar. y que te hablan con tanta certeza que sabes qué tienes que hacer, pero que posterior a eso te pueden servir. Entonces yo les voy a hablar de una cita bíblica que a mí me llegó y es Mateo 6:26. Puede ser versículos antes, versículos después, pero está ahí. Y es en un momento que tuve un revés económico impresionante. Ay, gato. Entonces estaba hablando con alguien y me decía, es que no es pedir palabra. Busca Mateo 6:26. Y yo fui a buscar y decía, Ay, yo fui a buscar y gato. me decía, dice esa parte, es que Dios, los pájaros no cosechan No. ni guardan en bodegas. Y Dios los alimenta todos los días. A ver. Es que los lirios del campo no cosen
no tejen y se visten mejor que lo que vistió Salomón. ¿Y no crees que si Dios y Dios los viste mejor que lo que vistió Salomón? ¿Y no crees que si Dios hace eso por los pájaros, le da comida a los pájaros y hace eso por los lirios del campo, Ay, no hará algo más por ti que eres hijo de Dios? ay. Y a mí eso me llegó en un revés económico impresionante. Y cada vez que yo tengo una crisis económica o que tengo como desespero, yo no pido palabras, Señor, háblame a través de tu palabra. Yo voy y busco esa cita. Y me recuerdo que si Dios hace eso por los pájaros y lo hace por los lirios del campo, ¿qué no hará por mí que me ama? ¿Qué no hará por ti que te ama? Que dice que antes de que estuvieras en el vientre de la madre, Él ya te hubiera visto. Mateo 6:26. Puede ser 25, 24, pero es Mateo 6:26. Entonces, cuando yo tengo problemas económicos y me estoy desesperando, llega un momento que es que Jesús a mí me habla y cojo la Biblia y digo, si esto es lo que hace, ¿qué no hace por mí? Y que yo, dice más adelante, que yo me estrese, que yo me preocupe, no hace que el día tenga un minuto más de vida. De nada sirve mi preocupación. Y ahí vuelvo y recobro la calma. Vuelvo y me acuerdo que mi vida está en las manos de Jesús y que Jesús, a quien yo conozco, me está diciendo que si yo me preocupo no puedo hacer nada más. No le puedo agregar un codo más a un día porque esté preocupado. Y que cada día tiene su afán, dice esa misma cita bíblica. Entonces yo ya me tranquilizo y yo digo, pues, ¿qué más estoy haciendo? Estoy suspendido de Dios en este momento. Y esa es la relación de Dios que vamos a construir. Entonces esta semana la tarea es que vamos a buscar todos los días, empezando mañana. Son 7 citas bíblicas que las vamos a leer. Te vas a salir 5 minutos de tu ajetreo, de tu día, de tus niños, de cocinar, de manejar. 5 minutos y vas a leer la cita bíblica que Lucho les va a pasar. Y de ahí van a hacerse unas preguntas que son sencillas. Ojalá las puedan hacer todo el tiempo durante esta semana, y van a vivir la vida con estas preguntas. ¿Qué haría Jesús en mi lugar en cada circunstancia? Señor, ¿qué haría Jesús en este momento que mi hijo no me está obedeciendo? ¿Le gritaría o lo amaría más? ¿Qué haría en este momento que mi jefe me está hablando feo? ¿Me le igualaría o Jesús agacharía la cabeza y luego le daría las razones de por qué no es así? ¿Qué haría Jesús en este momento que tiene hambre? Si me cuesta una relación con una persona, voy a mirarlo con los ojos de Jesús. Jesús tiene compasión y ama. Jesús lo amaría por encima, a pesar de lo que es. Yo también lo tendría que amar. Si tengo que afrontar o resolver un conflicto, ¿cómo sería la actitud de Jesús? Su postura, su mirada, su voz, sus pensamientos, sus acciones. ¿Cómo respondería Jesús frente a una acusación si esta semana te juzgan o hacen o hablan mal de ti? Y vamos a coger estas citas bíblicas una por día, 5 minutos, y vas a pensar, Jesús, ¿qué te quiere decir allí? Y vas a empezar a construir esa intimidad con Jesús. Esa es la tarea de esta semana. Yo les doy muchas gracias. Vamos a terminar con un momentico de oración. Yo sé que ya me tardé. Luchito no me va a volver a invitar porque siempre me demoro mucho. Pero vamos a escuchar una canción y vamos a sentirnos muy amados por Jesús. Yo espero que todavía no estén dormidos. Acá es muy difícil porque uno no ve la gente, pero yo estoy casi seguro que no estamos dormidos, ¿cierto? No, aquí estamos. Súper. No. Yo quiero que escuchemos esta canción. Nuestra oración va a ser escuchar esta canción, que es una dedicación de amor de Jesús para cada uno de nosotros. Nos vamos a sentir muy, muy amados por Jesús. Vamos a saber que Jesús tiene nuestra vida en sus manos y que no juega los dados con nosotros. Que hace rato nos está esperando para que nos sintamos amados por Él. Que su amor quiere llamar nuestra atención cada minuto, cada segundo. Que Él está allí al lado de nosotros, llorando con nosotros, sufriendo y alegrándose de nuestras alegrías. No puedo más que mirarte con dulzura Y sufrir contigo. Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. Lo que has llorado, lo he llorado también.
esta construcción con Dios no pasa de la noche a la mañana. Esta intimidad con Jesús se construye todos los días, con pequeñas decisiones, siendo conscientes que Él está allí con nosotros y que las decisiones que nosotros tomamos lo afectan a Él directamente, lo hacen sonreír o lo hacen llorar con nosotros. Yo te pido, papá, que nos des la gracia de ser conscientes de la presencia de Jesús en nuestra vida, de entender su cercanía y su amor para con nosotros, de ser conscientes que esa amistad y esa intimidad con Dios, con Jesús, necesita que nosotros pongamos de nuestra parte. No se es el mejor amigo de alguien de la noche a la mañana. No se crea intimidad con alguien de la noche a la mañana. Pero hoy puede ser un buen día para decir: Jesús, yo quiero ser tu mejor amigo. Yo quiero que seas mi mejor amigo. Que tú seas mi centro, mi principio y mi fin, mi meta cada mañana. Que al igual que Samuel, me levante todos los días diciéndote: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres de mí hoy, Jesús? ¿Qué quieres de mí hoy? Hermanos, que hoy sea un día, el día cero. Mañana nuestro primer día de construcción de intimidad con Jesús. Y si ya lo teníamos, que sea el propósito de fortalecer esa relación con Él, esa intimidad con Él. Y que podamos vivir el cielo desde aquí. Que no esperemos a morir para conocer a Jesús. Que podamos disfrutar de lo que Él planeó desde la eternidad para nosotros, desde hoy. Con Jesús al lado no se van los problemas, pero sí se viven diferentes. Y milagro no es que Dios haga lo que nosotros queremos, es que nosotros hagamos lo que Él espera de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos bendiga Dios, que es amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. John, cálmese un momento, espere. Un momento, hermano. Yo no nos ibas a dejar, espérate, tranquilo. No, yo no me estaba despidiendo y no que terminar con la oración como el espacio, pero no me voy a, yo me voy a despedir ya. No se desconecte todavía, que no importa. O sea, ya está tardecito, pero los que podamos, no sé si hay alguien que te quiere, pues muchachos, alguien le quiere decir algo a John. Yo por mi parte pues te agradezco, en verdad. Sabíamos perfectamente lo que iba a ser la charla, porque pues te conocemos y pues las pocas veces que te hemos escuchado hablar, pues vemos al Espíritu Santo en ti y qué hermoso. Gracias por todo lo que nos compartiste, y no te preocupes que acá, si Dios lo permite y si tú lo quieres, volverás a estar y nos compartirás otros temas. No sé si alguien le quiere decir algo a John, muchachos, o le quiere preguntar algo, o lo dejamos ir así. Yo, pero no voy a prender la cámara porque no, porque no. Tranquila, mi moneda. Bueno, John, te cuento que Dios conmigo ha sido grandioso. Y hoy creo que Kate y algunas personas que saben estaba como en una dificultad. Aún más, pues para muchos un animal es un animal. Para mí, yo tengo mi mascota y es un integrante más de la familia. Estaba supremamente enfermo y demás. Ahorita que estabas hablando sobre entregar las enfermedades y demás, pues yo toda esta semana, él ya va a cumplir casi 8 días de estar enfermo, y toda esta semana yo estaba entregándole su salud a Dios, le ponía mis manos en el cuerpecito al perrito y todo. Yo, Dios, que se haga lo que tú quieras, pero que sea rápido, en el sentido, pues yo le decía rápido en el sentido, pues porque yo no quiero sufrir más viéndolo así, ¿cierto? Y estabas hablando de cómo entregarle las enfermedades, y ustedes no me van a creer que para mí eso fue un milagro. Tony se levantó, Tony empezó a oler su colita, Tony comió, o sea, fue una cosa que yo dije, él está aquí, él sabe por lo que estoy pasando y me está diciendo, yo te protejo, yo te guío, no te preocupes tanto, Jessica, deja algunas cosas en mis manos, yo me encargo. Porque yo soy muy a lo que vos decías, John, de decirle como yo puedo con esto, ¿cierto?
pero también en este instante me dijo, no, ¿sabes qué? Es momento de que dejes que yo haga algo también por ti. Entonces, te quiero agradecer por tus palabras. Es la primera vez que te escucho y para mí fue espectacular. Simplemente como lo copié por ahí, repetiría esto una y mil veces y te escucharía una y mil veces, porque en realidad sentí algo como subliminal, algo que en serio me llevaba a él. Muchísimas gracias. Amén, la gloria sea para Dios, qué bonito compartir eso. Muchas gracias, Jessy. Y a mí me Gracias parece a hermoso. ti. Pues yo siento que es un Dios de detalles y lo que te pasó con la mascota, a Dios le importa. Así a la gente diga que no, que pues lo que quieran pensar, lo que a uno le importa, a Dios le importa y esos detalles definitivamente enamoran. Y qué bonito que puedas empezar a como a construir eso, ese Jesús de detalles que a mí me enamora todos los días, la verdad. Chicos, ¿alguien más Donde mamá o pone ya que le creen. escribieron a Johncito acá en el chat? Sí, algunos ya han escrito por acá por el chat. Bueno, Lady, se vale llorar. Finalizar, pues yo a veces opto yo soy muy habladorcita a veces, pero me gusta, porque la verdad, yo pienso que este grupo, cada vez que llega una persona que, independiente que haya tenido contacto con Don Luis o con Kate, yo pienso que es para enriquecer nuestra vida espiritual. Inicialmente, cuando empezaste con esa canción, pues a mí se me escurrían las lágrimas. Yo sé que no es de tristeza, sino que es de gozo. Uno cuando escucha a alguien tan enamorado, así, de ese amor que se aviva siempre, eso es lo que a uno se le tiene que contagiar. Ese amor, cuando, pues hasta jocoso que a veces uno también tiene como hasta con la pareja, porque es que Dios puede ser hombre, pero es nuestra pareja, es nuestra mano derecha, es nuestro todo, ¿cierto? Es lo que nos proporciona tantas cosas lindas a diario, a cada segundo, a cada minuto. Entonces, ejemplo, tú decías, ay, como le está viendo bien a Lucho, ay, este es futbolero al 100%, ¿cierto? Entonces, yo justo creo que el domingo, el sábado, mandé algo al grupo de que estamos haciendo de sanación espiritual, decía, una cosita de la oración, que estábamos orando, ay, la arepa que dejé en el fogón, no, es que ya son las 9, ¿será que me paro? ¿Cierto? Es que es muy normal como seres humanos que nos pase eso en la oración. Y que Dios sabe que va a pasar eso y que además que le dará risa como nosotros nos dio risa cuando tú estabas contando. Yo me imaginaba, ay, ya me está hablando de fútbol, me está hablando de que no le alcanzó la plata para la libra de carne. O sea, yo pienso que es una intimidad tan chévere como cuando vos te sentás con el amigo. Mano, me fui a comprar y viste el partido, la que le pasó, cómo es que Giovanni mira en el bar y nos puede, o sea, yo pienso que es así, se vuelve tan íntima que se vuelve así. Y lo que tú dices, escucharlo es muy bonito. Es más, Carter también lo ha expresado y Donis lo podemos escuchar porque él tiene sus medios, pero de verdad es muy bonito escuchar a alguien amar tanto a Dios y que la meta es el cielo, porque para allá es que vamos, ¿cierto? Para esa eternidad que queremos y que queremos alcanzar y saber que hay tantos testimonios de vida como lo escuchamos hace 8 días de la compañera que ahora que habló de su perrito, pero que es a diario, o sea, es de enamorarnos, independiente del testimonio, del amor, de que tengamos en cuenta que tenemos a un papá, está Dios Trino, que es, o sea, ay no, yo no sé, como tanto amor por uno, yo no sé, es así, como el que tú desbordas y como que el queremos desbordar nosotros siempre que hablemos de él, de verdad que mil y mil gracias, que el corazón de Jesús, tan amante y amado por él,
y la Santísima Virgen María te siga llenando ese corazón tan hermoso por amor y que bendiga mucho tu hogar y esos nuevos proyectos que tienes. Un Amén. abrazo. Amén. Muchas gracias, Mabel, por esas palabras. Hola John, Hola. Me llamo Heidi. Te conocí en el grupo en la reunión de parejas de Sí, hace 15 días con tu esposa y fue muy bonito porque me identifiqué con muchas cosas que tú dijiste que para mí eran obvias, ¿cierto? En la pareja o que Dios me había mostrado. Pero en ese momento oírlas de parte tuya y de tu esposa, para mi esposo y para mí, fue muy, muy hermoso. Pero también sentir la responsabilidad de tomar lo mío, de hacer lo mío, ¿cierto? Y dejar que él escogiera lo de él. Pero hoy, por ejemplo, en esta charla que has dado, has dicho muchas cosas que me abren la mirada, los ojos y el corazón más que todo a ver un Dios diferente. Mira que me pasa algo en la oración y es que muchas veces me quiero quedar en silencio o siento que no debo decir nada, pero me viene a la cabeza como no, una oración es para hablar y ¿por qué me voy a quedar callada? Y es chévere oírte y saber que no está mal, que cuando sienta que debo estar en silencio, simplemente hacerlo, porque quizás eso es lo que me está pidiendo Dios, que me quede calladita para que lo sienta, que a veces el ruido de todo y hasta de nosotros mismos no dejamos que Él nos hable. Entonces es muy bonito eso y también el hecho de pedirle. Y mira que hoy me pasó, hoy le pedí una tontería, yo soy súper mimada. Y le pedí una tontería que nunca le había pedido, que se la pido a mi esposo siempre, haciéndole pucheros. Y bueno, se la tengo en las manos, o sea, ahorita que tú lo decías, otra vez le volví a repetir, te lo pedí hoy. Entonces es muy bonito saber que se puede hacer eso y que no son bobadas, que a él le importa hasta esos pequeñitos detalles que a nosotros también nos importa. Entonces, muchísimas gracias, John, porque de verdad que enriqueces este grupo, enriqueces las familias. Estas 2 veces que te he escuchado, de verdad que has tocado mi corazón enormemente y me has abierto mi mente a otras posibilidades con él, entonces te lo agradezco muchísimo. Heidi, la gloria sea para Dios. Me alegra mucho escuchar eso. Y muchas gracias. Gracias por compartirnos. Bueno, Johncito, tenés más mensajes por ahí. Estos muchachos están muy tímidos, no sé por qué no están escribiendo todos. Por acá O todas está están llorando, no sé qué está pasando. Sí, por acá está leyendo los mensajes. Muchísimas gracias Sí, a hay unos todos. mensajes muy bonitos, John. Sí. Entonces, bueno, quedamos pendientes de tu próxima, de Claro nuestro que sí. próximo encuentro. Me tienen, yo Ven, les pido que cuenta, me tengan en cuenta en sus oraciones, oren por mí, claro que igual sí. yo oro por ustedes, por esta obra tan bonita que Dios ha utilizado a Lucho y a Kate y que la iglesia nos lo está pidiendo, ser como iglesias domésticas, desde la casa, desde la realidad, desde a uno, que un padre a uno le hable del matrimonio es muy difícil porque uno dice como, pues que como él no tiene que aguantar a la esposa, pero que se lo diga a la persona que está al lado, llega un poco más. Entonces entre nosotros somos capaces de hacer iglesia y me parece muy hermoso. Entonces oro por ustedes, por cada uno de ustedes, por sus necesidades, créanme, estarán en mis oraciones, Luchito, Kate, y también me pongo en sus oraciones. Un abrazo a todos y gracias por abrir el Cuenta con corazón en eso, esta noche. Johncito. Cuenta con eso. Negrito, nos Gracias. quedas debiendo como 3 temas, por acá vas a estar. De una, claro que sí. Cuídate Dios mucho, te Dios te bendiga. bendiga, un abrazo bien grande, mi Dios hermano. bendiga. Feliz noche para Hermanitos, todos. feliz noche a todos. Chao. Que Feliz noche, descansen. Feliz muchachos. Feliz noche, noche, feliz noche. A Feliz noche, ustedes. muchas gracias. Hasta luego.